Bienvenidos a todos nuestros oyentes en esta noche tan especial, en esta noche de Halloween. Vamos a estar viendo esas historias que no tienen lógica alguna y aparentemente son quizás de fantasmas o de seres que no son humanos. En esta noche tan especial, ¿no?, que recordamos la víspera de Todos los Santos o la Noche de los Muertos, en donde ese velo tan ligero se corre y podemos sentirnos un poco más cerca de los que ya no están con nosotros. Vamos a contar esas historias que nos dan escalofríos y nos hacen sentir la piel de gallina. Bueno, vamos a iniciar por algunas historias que me cuenta mi hermana, que varias las vivimos juntas, que vivíamos en la misma casa y algunas obviamente no. Me recuerda que un 31 de diciembre estábamos festejando fin de año con un grupo de chicos, de amigos de una iglesia, y estábamos viendo películas de terror. Y en un momento se empiezan a escuchar ruidos y golpeteos de justamente una puerta de madera, y creíamos que era un juego de uno de los chicos que se estaba haciendo el gracioso, pero cuando todos nos corrimos de la única puerta de madera que había en mi casa, el ruido se seguía escuchando, y ahí salimos todos corriendo hacia afuera, hacia el patio, tratando de decir, bueno, qué miedo, pero no pasa nada, no hay nada raro. Decidimos grabar para entonces de dónde provenía el ruido, para ver si se veía algo raro. Y dejamos una cámara digital grabando en la cocina. La dejamos grabando y salimos todos afuera. No había quedado nadie dentro de la casa. Después de unos 10-15 minutos entramos y entró mi hermano con otros dos chicos a ser valientes y agarrar la cámara que estaba en la cocina. Y cuando mi hermano estaba por salir de la cocina, la puerta de la cocina se le cierra completamente en la cara a mi hermano, y yo, obviamente, con todos mis amigos que estamos detrás, salimos corriendo para afuera y los dejamos, obviamente, para que el espíritu, el demonio, se lo coma libremente, como todo buen amigo haría. Después de un rato dijimos, no, mirá, si les pasó algo. Entramos y constatamos que estaban todos vivos, no había pasado nada. Pero mi hermano decía que a él se le cerró la puerta en la cara antes de que él agarre el picaporte para poder cerrarla del todo. Y ahí es cuando nos pusimos a ver el video y vimos que mientras nosotros todos estábamos afuera, la mesa de la cocina se movía y quedó de estar en vertical a estar en diagonal, completamente en diagonal. Así que nada, el video quedó hasta que nada, fue eliminado en una de las formateaciones que tuvimos de la computadora, lamentablemente, y el video se perdió. Pero hay varias personas, porque éramos más de 10 chicos que estuvimos presentes y vimos todos el video y vivimos esa situación, así que hay muchos testigos para poder corroborar lo que sucedió. También me cuenta que una vez estaba sentada en un sillón de la cocina y que
papá estaba haciendo un budín de pan y en un momento me dice: pará, Mica. Y cuando lo miro, le estaban tirando la remera para abajo, pero mal, y no había nadie, como si estuviera enganchado de algún alambre. Me miró y yo estaba re lejos, y simplemente me quedó mirando como si no entendiera qué pasaba. También me recuerda que cuando dormíamos juntas en la misma habitación, yo sentía ruidos en la noche, sentía como que alguien estaba tecleando en la computadora. Yo creí que era mi hermana, jodiéndome, y le decía: Mica, pará, Mica, pará, Mica, pará. Y ella me decía: no estoy haciendo nada, ¿qué te pasa? Estoy durmiendo. Y así, continuamente, y yo le decía: ¿escuchás las teclas que se tocan? Sí, lo escucho. Bueno, prende la luz. No, prende la voz. No, prende la voz. Y así hasta un tiempo, hasta que, bueno, por lo menos yo me animé, me levanté, prendí la luz. Y cuando voy a la computadora se veía como las teclas bajaban y subían solas, las teclas del teclado de la computadora. Bueno, cuando yo era chica, jugaba con mis primos en la casa de mi abuela. Todos los domingos que íbamos o los días que íbamos a pasar ahí, jugábamos a las escondidas. Y aparentemente la casa de mi abuela está construida en una zona en Salta, donde hubo una batalla o algo así, porque hay bastantes apariciones de cosas y es muy común en la zona en general, no solamente en la casa de ella, sino que, por ejemplo, cuando yo era chica también había un departamento a unas cuadras que también aparecían cosas, y era porque está todo edificado sobre una zona donde hubo una batalla. En el pasado se ve. Pero bueno, la cuestión es que jugábamos a las escondidas con mis primos y como que estaba esta adrenalina de jugar a la noche. Éramos chiquitos, no sé, 6 7 años, ponele. Y estaba esta adrenalina de que sentíamos como que jugar en la oscuridad y todo esto, como si hubiera una presencia de más. Entonces siempre que jugábamos, sabíamos que por ahí jugaba con nosotros un fantasma o algo, o un ente paranormal. Y pasó un día que yo estaba siguiendo, como que yo estaba buscando, y me acuerdo que vi a alguien cruzar. La casa de mi abuela tiene un patio, entonces yo vi cruzar corriendo a alguien por el patio. Y cuando lo vi, porque yo era la que buscaba, lo seguí corriendo. Y, y me acuerdo de tenerlo al frente siempre, no es que lo vi pasar y después desapareció. Y vi que se metió en el baño, pero no en el baño, sino como que en el baño tenía como una especie de antesala, que es donde te lavas las manos, y después pasabas al baño. Y yo vi como que se metió ahí. Y cuando me asomé, se asomó por la pared un niño que no era mi primo, no era mi hermano, no era nadie de nosotros. Y fue muy loco porque yo lo vi tan bien, y hasta el día de hoy me acuerdo su cara, que era como una cara así como puntiaguda la nariz, los pelos como medio parados. Y lo vi tan bien que yo dije tipo, tipo se metió alguien a jugar con nosotros. Nunca pensé que era algo que no estaba ahí. O sea, sí jugábamos y sabíamos que veíamos cosas, pero era tan corpóreo que fue muy impactante. Y cuando yo lo vi que se asomó así, como riéndose, como burlón, y se metió detrás de la pared. Entonces yo fui directo a enfrentar y a verlo. Y cuando entré ahí, a ese sector del baño, no había nadie. Y después entré al baño, o sea, la antesala del baño no había nadie. Y después entré al baño y tampoco había nadie. Y no es un baño con ducha, es un baño más para visitas. Entonces no es que se podía esconder atrás de algo. Fue muy impactante y ahí me acuerdo que salí corriendo porque me asusté. Y les preguntaba a mis primos, si bien yo había visto la cara y sabía que no era mi primo, no era mi hermano, no era nadie que estaba con nosotros,
les preguntaba, tipo, ¿ustedes me hicieron una joda? O sea, no decía joda porque tenía 6 años, pero decía como, me hicieron una broma, me están cargando, yo vi a alguien, no sé qué, y no. Y así como esa, sé que por ahí mis primos y mi hermano tienen varias historias similares, que cuando jugábamos a las escondidas jugaba alguien más con nosotros. Me pasó varias veces, o sea, esa vez me pasó a mí, pero ponerle una vez a mi primo le había pasado de esconderse. Viste, cuando jugás no es las escondidas, sino creo que es otro nombre. Y es, uno se esconde y todos buscan. Y cuando vas encontrando te vas escondiendo con esa persona. O sea, es al revés, no me acuerdo cómo se llama ese juego, pero bueno, también lo jugábamos. Y a mi primo creo que le había pasado, o por lo menos eso contó, que él estaba escondido tipo bajo la cama en la oscuridad, en la casa de mi abuela también, y que se metió uno de nosotros, él pensó que era uno de nosotros al lado de él. Y como que hacían como shh, shh. Y tipo tenían no tuvieron un gran intercambio de palabras, pero sí tuvo un intercambio como con alguien. Y agarró y de golpe tipo cuando empezó a llegar más gente y después salen, cuando los descubren y salen, creo que se llamaba Sardina el juego. Y cuando salieron todos, faltaba una persona, digamos, que era la primera que había llegado y que no estaba. Luego también, muchas veces, cuando tenía más o menos 15, 16 años, sentía que todas las noches me tocaban el pelo. Era como una caricia y me tocaban el pelo. Y no me daba miedo porque era una caricia, nada más. Hasta que en un momento empecé a sentir que me tocaban las piernas y en ese momento me asusté mucho y me senté rápido en la cama y seguía sintiendo que me tocaban las piernas. Así que le dije a mi hermana, prende la luz, prende la luz, prende la luz. Cuando prendió la luz vimos que el acolchado se movía solo y que sí, había unas manos que me estaban apretando las piernas. Cuando vi esto, lo vi yo y lo vio mi hermana, empecé a pegar patadas al aire y nunca más pasó nada después de ahí. Me puse a rezar como loca para que no me pase nada y no me pasó nunca más eso, pero fue una experiencia bastante cruda. Yo me acuerdo que una vez se quedaron a dormir Lucas y Andy en casa, en la piscita de abajo que todavía no la habían separado de la cocina, y yo me desperté a la madrugada con sed. Nosotros estábamos durmiendo arriba, ellos abajo, y bajé las escaleras descalza, o sea, no hice ruido. Cuando voy a entrar a la cocina, estaba la luz prendida. Cuando paso a agarrar agua, estaban Lucas y Andy con la ventana abierta, en pleno invierno, un frío de la puta madre. Y cuando me vieron gritaron porque pensaron que había algo y después me preguntaron si había sido yo y yo no había sido. Y después me explicaron que, creo que a vos también te lo explicaron, que la silla de la peluquería tenía puesta la capa y ellos escuchaban como que se arrastraba a una capa. Y pensaron que era yo que los quería asustar y nada que ver. Y también escuchaban pantuflas, pero nosotros no usábamos pantuflas. En la vida, nunca usamos pantuflas, siempre estuvimos descalzos. Ni ojotas ni pantuflas. Y nada, y no durmieron esa noche, ¿te acordás? Y no se quisieron quedar nunca más a dormir ahí abajo. O cuando Michelle lloró porque quería que lo cambien de pieza porque en la pieza pasaban cosas, que Michelle se pasó a nuestro cuarto y yo enojada me pasé el cuarto sola. Y esa misma noche escuchaba que alguien me rajuñaba abajo de la cama y la cama estaba contra el piso y me levanté con la cama de costado y yo tenía la puerta abierta y se abrió. ¿Vos te acordás de eso?
Después, cuando era de día, creo que era un martes, yo había salido del colegio y estábamos con mis hermanos por ir a nuestra primera clase de canto. Estábamos esperando un remis afuera de nuestra casa. Mi casa queda en un PH, por lo tanto nosotros estábamos en un pasillo esperando al remis. Mi mamá se sentía mal, estaba en cama, era la única que estaba en casa. Así que nada, estamos esperando ahí y yo sentía silbidos en el pasillo. Y les preguntaba a mis hermanos si escuchaban el silbido. Me decían, sí. ¿Y qué tiene? Es un silbido. Ok. Y escuchaba una y otra vez el silbido. Hasta que en un momento escucho que me llaman por mi nombre. Que la voz de mi mamá me llama y me dice, Karen, Karen, como llamándome. Y yo, ¿no? Cuando nuestra madre nos llama, pensamos, ¿qué quiere? ¿Qué quiere ahora? ¿Qué quiere? Y le grité, yo también, desde el pasillo, ¿qué, ma? ¿Qué querés? Gritándole. Y nada. Hasta que en un momento abre la puerta y se asoma por un costado mi mamá. Pero se asoma de una manera extraña. Se asoma no como se asomaría una persona normal. Como que una persona normal cuando se asomaría por una puerta lo hace con la cabeza, en todo caso en diagonal, pero la cabeza estaba horizontal, prácticamente. Y no me pareció tan raro eso, me pareció raro que se haya levantado de la cama a llamarme. Evidentemente era algo muy importante que me tenía que decir, si no, no se iba a levantar de la cama. Subo, corriendo, digo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Entro, voy a su pieza y estaba ella acostada. Y digo, ma, ¿qué pasa? ¿Qué querías? Nada. ¿Qué quería con qué? Me estabas gritando desde hoy. ¿Qué pasó? Yo no te grité. Le digo, mamá, acabas de salir afuera. Me miraste y me llamaste. ¿Qué querés? Y ella me dijo, vos estás loca, yo no hice nada. Y bueno. Ya como les anticipé, son cosas que no tienen lógica alguna. O cosas que no se pueden prácticamente explicar fácilmente. También tenemos este audio que para mí por lo menos es muy impactante y no le encuentro razón alguna, que me mandó mi hermana hace un tiempo atrás. Nada, si alguien sabe por qué pasó lo siguiente, por favor, escríbanlo en los comentarios. Me gustaría muchísimo saber si a alguien le pasó algo así o por qué es que pasa. Escuché el ruido que hace la vela. Bien, yo cuando era adolescente me gustaba mucho ir a los cementerios a pasear, básicamente, a buscar algo. No lo sé, no sabía qué iba a buscar tampoco. Solo iba a pasear y a llenarme de esa
emoción de miedo que algunas personas tienen cuando van a un cementerio. Nunca pasaba nada, igual, obviamente. En un cementerio no pasan muchas cosas, pero esto de lo paranormal, los vivos, los muertos, generan cierta intriga en uno que quiere ir a constatar si vive una experiencia paranormal o no. Nunca viví una experiencia paranormal en un cementerio, salvo la última vez que fui al cementerio de Chacarita en febrero del 2020, en donde escuché a un grupo de mujeres recitar algo como una especie de poesía o algo así, que provenía de uno de los pasillos en donde no se veía absolutamente nada. Y en ese momento me dio tanto miedo que me fui y no volví nunca más ahí. Me dio mucho miedo. Probablemente no eran muertos, probablemente era gente que quizás estaban grabando algo de miedo, de terror en el cementerio. Quizás tienen más sentido, pero sigue siendo una experiencia interesante, por lo menos. Esta historia que les voy a contar no pasó en un cementerio, pasó en mi casa, como la mayoría de las historias que tengo para contar. Era de mediodía, mis hermanos estaban en el colegio, yo había terminado de almorzar con mi mamá y estaba levantando los platos de la mesa y los llevaba a la cocina. Del comedor a la cocina hay una puerta que es la del cuarto de mi hermano, en donde en ese momento tenía una batería, un instrumento, en donde la tenía tapada con una frazada. Todo iba bien hasta que, por el rabillo del ojo, noto una silueta sentada arriba de la batería. Estas cosas creo que a la mayoría de los humanos nos pasan, que por el rabillo del ojo quizás ves una silueta o una sombra, y cuando te girás a ver lo que era una bolsa de basura, y pensaste que era una persona, o por ahí no había nada, y no pasa más nada. Pero, esta vez cuando me giré, vi durante unos 3-4 segundos a una persona que estaba sentada encima de la batería, cruzada, con las piernas cruzadas, el pelo enmarañado y la piel oscura y verde como si estuviera podrida. En ese momento, por esos 3 segundos, y pegué un grito, a lo que la silueta desapareció. Mi mamá me preguntó qué me pasaba, le dije, vi algo, y bueno, me retó porque me dijo, te trajiste algo del cementerio, ¿para qué vas a los cementerios? No tenés que ir a los cementerios, eso te pasa por buscar cosas. A lo que pasó es que lo que había pasado, o por lo menos es lo que yo creo, porque no suelo ver cosas, suelo escucharlas o sentirlas, pero no suelo verlas. Es
muy raro verlas. Entonces, para mí, pasó lo siguiente. El novio de mi hermana había ido con nosotras al cementerio de Chacarita y se había traído un paquete de fósforos chiquito que encontró en el cementerio. ¿Por qué? La verdad que no lo sé. Pero lo trajo y lo dejó en mi casa. Para mí, no solo se trajo el paquete de fósforos, sino que se trajo algo más y yo lo terminé viendo. Bien, en ese momento me puse a rezar y pasó, y no pasó más nada con esa experiencia. Pero tuve una única experiencia que no se puede explicar en una casa que no era la mía. Me había quedado a dormir en la casa de un amigo. Era de noche, hacía muchísimo calor, pero muchísimo calor. Entonces no podía dormir. Me levanté y me senté en la puerta de la habitación, que en realidad era el marco porque no tenía una puerta. Me senté ahí a que me dé el viento del ventilador en la espalda para refrescarme un poco. Estuve ahí sentada un rato hasta que en un momento levanto la mirada y veo hacia mi izquierda, en donde veo en el filo de la puerta que estaba pintada de un color marrón oscuro, pero con una pintura muy sintética, entonces me reflejaba yo en el marco de la puerta. Me veo y cuando me veo a mí veo que por detrás mío se asoma una cara como roja, como quemada, muy parecida a la del demonio que salía en Insidious. Y me dio tanto miedo que me fui corriendo, no para la puerta de salida, sino para dentro de la habitación. No lo hice de manera lógica. Me quedé petrificada, parada, sin poder mediar palabra, porque no podía creer lo que había visto. En un momento mi amigo me pregunta qué me pasa y yo lo único que puedo decir es: vi algo malo. Y me sentía una nena de 5 años que no podía contar bien con palabras lo que había visto, del miedo que tenía. Me quedé acostada un rato, pero me sentía muy asustada. Cuando en ese momento se empiezan a mover las cosas de la habitación, se empiezan a ver siluetas desde el pasillo. Y en un momento me asusté tanto que salí corriendo hacia la cocina y me quedé sentada ahí con la luz prendida hasta que amaneció y me fui a mi casa. Fue, creo que la noche de más miedo y terror que pasé en toda mi vida y no se las recomiendo absolutamente a nadie. Bueno, no sé muy bien cómo contar mi historia. Lo que hay que tener en claro en principio sobre mí es que algo que me ocurre hace años es que suelo tener presentimientos de cosas que van a pasar, o que suelo sentir como presencias a mi alrededor. Yo no soy vidente, vale aclarar, yo no estoy metida en nada del ocultismo, entonces no tengo manera, digamos, de saber específicamente qué onda esto que siento yo, pero
una de las cosas que a mí me pasa es que suelo tener esa sensación de que me están observando, ¿no? De que hay alguien dentro del espacio donde yo estoy que me está observando. Y esto no es algo que me ocurre cada tanto, sino que ha sido un sentimiento que he tenido por años, día tras día. Entonces, el hecho de esta historia, digamos, que es real, me pasó hace unos 3 o 4 meses atrás, en donde en una noche de insomnio, como otras tantas que suelo tener, yo estaba mirando, no recuerdo si una película, creo que estaba mirando una película en el celular, estaba de costado en mi cama. Tengo que aclarar que, bueno, en mi habitación yo duermo con mi hermana, entonces tenemos camas nido. Yo duermo en la cama de abajo, digamos. Entonces estaba apoyada sobre mi brazo izquierdo en la cama y si estoy apoyada sobre ese lado, digamos, tengo lo que es la cama de mi hermana, que es más alta. O sea, no observo otra cosa más que el cubrecama que cuelga de la cama de mi hermana. En un momento me voy a dar vuelta porque veo que eran como las 3:30 de la mañana y al día siguiente tenía que levantarme temprano a hacer cosas, o sea, ese mismo día, porque ya era de madrugada. Me voy a dar vuelta para poner el celular en lo que es mi mesita de luz y enchufarlo al cargador, y en eso observo, sin querer alumbro hacia el techo, digamos, y observo que hay una sombra que estaba reclinada sobre mi cama. Pero no fue algo producto de mi imaginación, estoy segurísima de eso. Fue algo muy real, era una sombra alta, era una sombra negra, alargada, que estaba sinceramente casi encima mío. Y en ese momento en el que con el celular alumbro a esa especie de sombra, me asusto claramente, trato de reincorporarme en la cama lo más rápido que puedo y prendo la linterna del celular. Obviamente ya no había nada, se me pone la piel de gallina al contarlo en este momento. Y esa noche sentía más fuerte que en otras ocasiones esa sensación de que alguien me observaba. Vale aclarar que días previos, acá en mi habitación, mis mascotas, cada vez que entraban, se quedaban observando a un punto fijo, que era hacia los pies de mi cama. Se quedaban observando, entraban y se quedaban ahí sentados en el piso. Después, en otro momento, pasó que una de mis perritos a la noche estaba como inquieta, muy inquieta, no podía como dormir con nadie. La traen a mi habitación, la subo a mi cama, por supuesto, y empezó a dar vueltas y miraba en el piso como si hubiera algo que se estuviera moviendo constantemente, y ella observaba o se quedaba mirando un punto fijo en donde no había nada que pudiera llamarle la atención como para que se quedara observando de esa manera. Y nada, fue como algo horrible que me pasó. Y lo raro de todo esto es que días después de esta experiencia que tuve, por las noches no volví a sentir esa sensación de que alguien me observa. O sea, me pasa ahora de que duermo por las noches sin sufrir insomnio. No tengo esta sensación, no tengo el presentimiento de que hay algo dando vueltas, lo cual es muy loco. Pero no sé qué pueda significar esa sombra. Pero fue horrible esa noche.
y no me la olvido claramente. Y bueno, esa fue mi experiencia, digamos, más reciente, porque he tenido otras, pero bueno, esta fue la más reciente y la que más me choqueó porque estuve noches sin dormir por el miedo, por supuesto, pero sin sentir alguna presencia, o sea, simplemente me había quedado ese temor y bueno, es lo que no me dejaba dormir, pero, pero bueno, nada, esa es mi experiencia. En un momento, yo tengo un hermano menor. Mi hermano menor ahora tiene 15 años. En ese momento en que pasó esta situación, él tenía 2 años. Él estaba en el cuarto con mi mamá y mi mamá cerraba la puerta con llave porque tenía miedo que mientras ella esté acostada, mi hermanito abra la puerta y corra hacia la escalera y haya un accidente. Entonces yo estaba con mi mamá y le dije, voy a preparar un té, ahora vengo. Así que me fui, ella cerró la puerta con llave, fui abajo a preparar las cosas, pasaron 5 minutos y mi mamá me grita y me pregunta, ¿qué crees? ¿Qué pasa? Espera que te abro, espera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las únicas que estábamos en la casa en ese momento éramos nosotras, nadie más. En fin, no le di importancia, llevo las cosas del té, las subo y me dice, ¿qué querías? ¿Qué te pasa? Digo, ¿qué quería con qué? ¿Qué me pasa con qué? ¿Por qué me girabas tanto la puerta? Yo te decía que esperes que te abra, que está con llave. Y yo le decía, mamá, yo no subí. En ningún momento. Y ella me decía, no puede ser, si yo vi que giraba la perilla y que hacían fuerza para entrar. No, yo no fui. Después también pasó en esta misma puerta que les estoy comentando, que teníamos la computadora puesta en otro lado, que estaba al lado justamente de esta puerta. Yo estaba sentada en la computadora, no recuerdo qué estaba haciendo, y en eso escucho 4 patadas a la puerta, pero eran 4 patadas súper fuertes y tenía la puerta al lado mío. Y en el cuarto de mi mamá no había nadie. Fue espantoso, me quedé dura y después seguí con lo mío. Porque cuando esto te pasa una vez, te da miedo. 2, te da un poco menos de miedo. 3, 4, 5, ya es como, bueno, es normal, un ruido, no pasa nada. Hablando de ruidos, si seguimos hablando de ruidos, una vez había ido de noche a comprar gaseosas, tenía 2 gaseosas en los brazos, por lo tanto pesaban, yo soy una chica no muy fuerte, digamos, venía muy feliz con las gaseosas y en un momento escucho como un gruñido que no podría decir de qué animal es, porque no es un perro, no es un gato, no es un león, no es una pantera, no es una hiena, no es un gorila, era un gruñido gutural súper extraño que nunca había escuchado antes y vino de un costado del pasillo de mi casa que estaba súper a oscuras. En ese segundo pensé 2 cosas. O tiro las gaseosas y salgo corriendo y entro a mi casa, o soy valiente, trato de pensar que no es nada
y voy caminando normal y está todo bien. Creo que no soy la única que piensa así, de que si uno piensa que no pasa nada, el fantasma va a decir, no me salió el chiste, no voy a perseguirla porque no me escuchó por ahí. Yo pienso esas cosas. Bien, subí a mi casa angustiada, no sé por qué. Ese grito era muy raro y me hizo mal. Me angustió, me dio mucho miedo. Les conté que había escuchado un ruido raro, pero es lo mismo. Si alguien viene y te dice, escuché un ruido raro, bueno, está bien, es un ruido, no pasa nada. Pero no sintieron para nada lo que yo sentí cuando escuché ese ruido, ese gruñido. Se lo conté a mi hermana. Me dijo, sí, un ruido. Estábamos abajo, mis papás estaban arriba, en su pieza, nosotras estábamos en el comedor, charlando, y en eso escuchamos el gruñido. No supimos identificar de dónde venía, pero lo escuchamos las dos. Nos miramos, salimos corriendo para arriba, nos quedamos... Cuando finaliza la escalera, nos quedamos ahí paradas. Y yo le dije, ¿lo escuchaste? Y ella me dijo, sí. Le digo, eso escuché. Y cuando nos quedamos calladas, se volvió a escuchar el ruido que venía desde abajo de nosotras. Y nos empezamos a pegar para poder ir corriendo a la pieza de nuestros padres para contarles lo que había pasado. Un día, o una noche, mejor dicho, en ese momento en mi casa vivíamos solos, yo y un hermano más. Estamos en esta misma casa que estaba media desalojada. Una de las habitaciones no tenía nada, entonces decidimos juntarnos con amigos y jugar a un juego que estaba de moda en ese momento, que se llamaba el juego del libro rojo, en donde tenés que tomar un libro que tenga tapa dura, roja, que no tenga dibujos. Tenés que poner una vela por cada participante que va a haber en el juego, prenderla, si es una vela roja mejor. Y lo que hay que hacer, no recuerdo muy bien, pero creo que había que preguntarle algo al libro. El que preguntaba tenía que tener una de las manos arriba del libro y preguntar algo. Y sin mirar tenía que abrir el libro y señalar una parte. Y esa parte iba a ser la respuesta a tu pregunta. Jugamos, nada tenía sentido, hasta que un amigo dice, danos una señal. Si estás acá, danos una señal. Se escuchó un ruidito, apenas, pero nada. Así que nos reímos, jaja, no pasa nada, todo mentira. Bueno, juntamos todo, prendimos la luz, y cuando prendimos la luz, vimos que en una de las mesas había un tablón de madera que estaba puesto en diagonal, y en la punta del tablón de madera había un vaso de vidrio, y no entendíamos cómo ese vaso de vidrio había llegado a esa punta. Y ahí pensamos, bueno, esta puede ser la señal que pedimos, y como estábamos a oscuras no la vimos. Y en ese momento escuchamos los 6 que golpearon las manos 2 veces, y el ruido provenía del pasillo oscuro de donde teníamos que salir, por donde teníamos que salir de la habitación.
empezamos a correr, pero a pegarnos para poder bajar, para no estar más en la habitación. Y en ese momento lo llaman a uno de mis amigos por teléfono y lo llama la madre desesperada, que vaya a ayudarla, que su tía estaba loco, que se había encerrado en el baño, que algo malo estaba pasando. En ese momento fuimos todos para allá y no entendíamos qué pasaba porque él solo entró a su casa y nosotros nos quedamos afuera esperándolo. Y ahí terminó la noche. Para mí, por lo menos. Después de unos años, me cuentan que ese tío que estaba encerrado, se había encerrado en el baño a escribir pentagramas y no sé qué cosas más, y que no paraba de gritar y decir cosas en otro idioma. Así que no les recomiendo, chicos, que jueguen a ningún juego de este tipo. Ni la Ouija, ni la copa, ni el juego del libro rojo, ni nada que se le asemeje, porque no es un juego, justamente, y no se sabe qué es lo que pueden atraer o no a sus vidas, y no saben cómo sacarlos. Así que no lo hagan. Ni siquiera yo sé cómo hacerlo, pero no se los recomiendo porque van a pasar un momento muy feo y puede ser algo muy grave. Bueno, acá Ale nos cuenta su única experiencia que tuvo. Así, bueno, acá Ale nos va... Voy a pasar a leer... Voy a pasar a leerles una experiencia que Ale me envió. Y empieza así. La única experiencia así extraña que sentí y me dio miedo fue en la finca de mi abuela, donde íbamos todas las vacaciones de enero con toda la familia. Y por las noches siempre jugábamos hasta tarde y jugábamos a cualquier cosa, al fútbol, a las cartas, a cualquier tipo de juego. Una noche solo estábamos frente a la casa hablando tonterías y de repente empezamos a ver cómo se levantaban unos costales de café que se estaban secando sobre las cuerdas. Son como bolsas gigantes de nylon que se ponen a secar por las noches y pesan. Esas bolsas de repente se empezaron a levantar como si algo a toda velocidad pasara por su lado. Y bueno, hacía mucho frío y no había nada de aire, así que daba mucho miedo. Ninguno de nosotros se atrevió a levantar las bolsas y solo nos metimos a la casa. Nadie murió ese día, pero sí nos dio mucho miedo. ¿Ustedes han sentido también algunas de estas experiencias que no pueden explicar? Si es así, por favor, no duden en escribirlo en los comentarios. Me gustaría poder saber las experiencias que tienen ustedes. También nos contó la experiencia de una amiga, Jeremías, que nos cuenta que unas amigas del secundario veían una sombra alargada, como una silueta de una persona que seguía a su amiga a todos lados. Y él le preguntaba, ¿no te da miedo que te siga?
No, no me hace nada. Estoy acostumbrada. ¿Qué serán esos entes que siguen a las personas? Que están presentes, pero no las lastiman. O simplemente se acostumbran a vivir con esa sensación de que hay alguien al lado. Obviamente, vuelvo a repetir, si a ustedes les pasa o les ha pasado o conocen a alguien que tenga esta situación, este problema, no duden en escribirlo. Y bueno, así finalizamos nuestro podcast de hoy, del día de la fecha. Espero que si les gusta esta sección, la apoyen con me gustas, con comentarios. Cualquier opinión para mejorar es aceptada. Y si quieren que hablemos de algún tema en particular, por favor, háganlo saber. Suscríbanse y hasta la próxima historia.